Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y muy buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, vamos de inmediato con los temas que tenemos en la agenda de entrada. Un comentario suyo sobre la situación escandalosa que surgió este fin de semana sobre el descubrimiento de un almacén de suministros sin distribuir aquí en Ponce, mientras pues hemos tenido las necesidades que ya todos conocemos aquí en el área, con los municipios impactados por el terremoto hace 13 días. Su comentario de entrada sobre esta asunto. Bueno, José Elías, tratando de echar a un lado la indignación, ¿verdad? Y el coraje que eso genera a la luz de tú conocer todas las necesidades que están pasando gente que no puede entrar a sus casas, que está viviendo a la intemperie, que está durmiendo en sleeping bags o en catres. Pues aparte de eso, pues un análisis un poco frío sobre la situación, pues implica que aquí se cometieron muchos delitos en el manejo de los suministros que son en algunos casos donaciones de personas que confían en que el gobierno va a hacer buen uso de esos suministros para que lleguen a las manos que los necesitan. En el otro caso, pues fondos federales y estatales que se dedican a esa función de comprar suministros y llevarlo a las personas que ya sea por negligencia o por intención criminal, pues no llegaron a las manos. A mí me parece, José Elías, que esto tiene sus raíces desde el inicio de María en términos de Unidos por Puerto Rico, ese patrón que se ha denunciado con Unidos por Puerto Rico y el de que las autoridades no hayan investigado, la misma gobernadora cuando tenía las funciones de Secretaría de Justicia no haya querido investigar a fondo esa situación, pues propició que continuara esa conducta. Hay una situación de indolencia, ¿verdad? En la gente que trabaja en esos menesteres en el gobierno. No me importa que eso esté ahí, que no me importa que eso no llegue, hasta el encubrimiento, José Elías, porque hay información suficiente para pensar que no solamente dejaron eso ahí a ciencia y paciencia para que pues no llegara a las personas, sino que sabido que esto iba a generar una controversia, hay acciones de encubrimiento, hay información de que esta persona, Acevedo, trató de eliminar los suministros del almacén de Ponce y que usó bomberos para tratar de llevarse los suministros de Ponce de manera que se ocultara y se encubriera la información. Aquí yo creo que hay toda una serie de delitos que incluyen la conspiración, incluyen la apropiación ilegal o el despilfarro de fondos públicos e incluye el encubrimiento. Y la presión pública que se ha generado sobre esto va a tener consecuencias insospechadas. Yo creo que está empezando un proceso otra vez de rebelión y la presión pública debe obviamente también enfocarse en que las autoridades, ya sean las autoridades locales o las federales, intervengan en esto, porque uno de los problemas que ha habido de que se repitan estos patrones es la impunidad, que no se hace nada para procesar a las personas que han incurrido en negligencia en el cumplimiento del deber o en delitos bien intencionales, ¿no? Que implican el propósito de afectar a otras personas. Y las muertes de María, que pues poco a poco se fue descubriendo toda esa información por esta actitud de encubrimiento, pues tienen que estar bien presentes para que esto no se vuelva a repetir. O sea, todavía no se han medido las consecuencias del terremoto en términos de la salud de la población, en términos de las personas que no han tenido acceso a los servicios confiables de salud, en términos de los que tienen tratamientos, ¿verdad?, de enfermedades que son crónicas, que requieren tratamientos bien puntuales. Eso todavía no se ha medido y podría estar pasando una situación similar en nuestros barrios más remotos. Así que esto tiene que traer consecuencias y la presión de los medios, el PAB ha estado ahí, y la presión de la gente en la calle debe no solamente tratar de derribar, ¿verdad?, a las personas que han participado en estas barbaridades y que están todavía en el poder, sino que se procesen penalmente a todas las personas que son parte de estos esquemas de corrupción. Bueno, vamos a ver hasta dónde va a mantenerse la indignación y, como muy bien menciona, tiene todas las etiquetas para ser la continuación o el reinicio de un proceso semejante al que se dio en julio del año pasado, pero la gobernadora ya ha tratado de mitigar esto despidiendo a 3 personas
familia relacionados con esto, según ella. Lo que pasa es que los despide a base de una excusa que no es creíble. Ella es parte de este esquema, José Elías. Ella no investigó Unidos por Puerto Rico. Ella se retrató, se tomó fotos diciendo que investigaba algo que no investigó. Hay un famoso video de ella hablando de los suministros que se tuvieron que decomisar. Y el decir que yo no sabía cuando ella firmó el plan para el manejo de la emergencia y ese plan tenía información sobre estos almacenes y que haya surgido toda esta situación y no haya dicho, ay, mira, aquí tenemos esto, y que se hayan puesto a vociferar que les llevaran los suministros al gobierno y que hayan hecho gestiones para recibir suministros y no hayan advertido que tenían o no hayan ejecutado el mínimo, ¿verdad?, de la diligencia de decir, aquí tenemos estas cosas, vamos a llevarle los catres al alcalde de Peñuelas, vamos a llevarle los catres al alcalde de Guayanilla, etcétera, ¿verdad? Eso, José Elías, ella no se puede librar de esa responsabilidad porque tenía conocimiento directo, mucho más específico que la prensa y todas las personas que han participado en el proceso de desentrañar, ¿verdad?, este misterio de esos suministros y de divulgarlo. Ella estaba en el centro de todo esto. Y estos son medidas, como tú muy bien dices, de mitigación, pero que no van a tener el efecto de apaciguar el coraje que tiene la gente porque saben que son chivos expiatorios de toda esta tramoya. Bueno, por otro lado, vamos entonces a otros asuntos. Durante la semana pasada se dio a conocer que el gobierno de los Estados Unidos, junto al presidente Donald Trump, emitió la declaración de desastre mayor para Puerto Rico. De momento era lo que sectores Wanda Vázquez y Jennifer González estaban esperando. Pero de verdad hay motivos como para celebrar de que ya se consiguió lo más, se resolvieron los problemas de falta de dinero de fondos federales para atender el problema de la emergencia, licenciado. No, José Elías, lamentablemente no, porque el historial de FEMA en torno a los desembolsos a las personas afectadas por el huracán María, pues te lo dice todo. ¿Recuerdas aquellos $500 que se supone que todo el mundo que tuviera daño tuviera acceso inmediato? Pues ahí denegaron la inmensa mayoría de las solicitudes y se tuvieron que hacer apelaciones y tuvieron que intervenir diferentes organizaciones de ayuda legal para que eso caminara un poco, pero jamás hubo la distribución de los fondos a todas las personas que lo necesitaban. Y los fondos CDBGDR, que son los fondos de vivienda, que son fondos que están dirigidos a la infraestructura dañada por María y que también benefician a las personas, a las familias. Ya sabes todo lo que ha tardado. Esos son los 8,000 millones que están ya, como se dice en el lenguaje congresional, apropiados, ¿verdad? Que están separados para desembolsarse y que la semana pasada Ben Carson divulgó las guías adicionales aplicables a Puerto Rico para el desembolso de esos fondos. Y lo que me parece a mí es que no solamente llevaba 6 meses sin haber hecho las guías en violación a la ley federal que autorizó los desembolsos, sino que además de todos los requisitos que siempre son bien estrictos para el desembolso de este tipo de fondos, le impusieron, señalando en varias partes de esa orden, la obligación adicional de cumplir a Puerto Rico con una serie de requisitos. Y lo dicen porque Puerto Rico no tiene experiencia, porque Puerto Rico tiene un historial de mal manejo de los fondos. Así que hay todo un prejuicio en esa orden que hace que le impongan requisitos de auditoría, de entrenamientos, de supervisión, requisitos de completar proyectos que pueden tomar años en Puerto Rico previamente o paralelamente, como por ejemplo el reformar el sistema de inscripción de las propiedades en el registro de la propiedad. José Elías, tú sabes que aquí ha habido la situación de que mucha gente no tiene sus títulos inscritos por diferentes circunstancias, ¿verdad? La pobreza y la desigualdad en Puerto Rico ha obligado a que la gente pues ocupe terrenos de otras personas o entidades, o que un terreno de la familia, el papá compró un solarcito y le hace 3 casas a los hijos y no hay el cumplimiento con los requisitos de permisos para poder segregar esos terrenos, porque técnicamente es imposible, José Elías. La zonificación en Puerto Rico tiene una serie de criterios que se basan en la vivienda unifamiliar,
con unos requisitos mínimos de tamaño de solar y con unos requisitos de acceso a los servicios, que si tú no puedes cumplir con eso, pues no te dan permiso y por ende el registro de la propiedad no te inscribe en una segregación del terreno. Así que hay mucha gente que no tiene acceso en sus propiedades al registro por todas esas circunstancias. Entonces FEMA tiene una reglamentación que ya no es tan importante, eso se superó porque hubo litigación administrativa y civil para que eso no fuera tan importante, pero FEMA insiste en que las personas que pidan ayuda tengan sus títulos de propiedad y le han impuesto a Puerto Rico la obligación de agilizar y mejorar esos trámites. Y eso es algo, Joselía, que puede durar años, si no décadas. Mira, la ley hipotecaria se reformuló, ahora mismo no estoy seguro el año exacto, pero por lo menos 3 años atrás se hizo una nueva ley hipotecaria y la anterior era del 1979. Y eso es lo que regula cómo funciona el registro de la propiedad y cómo las propiedades se inscriben en el registro, los traspasos, los diferentes negocios jurídicos. Y eso le da estabilidad al sistema. Eso te garantiza que por la intervención de un notario tú vas a recibir un título limpio, un título que es inscribible, un título que puede servir entonces de garantía para un préstamo hipotecario. Por ende, los bancos también están protegidos porque el registro dice básicamente la realidad de esa propiedad. Y eso viene también de una tradición que viene hasta de los tiempos romanos, José Elías, en donde está el notariado latino, que es la manera en que los notarios en Puerto Rico manejamos las transacciones y damos fe de la identidad de las partes, damos fe de la corrección de los documentos, damos fe del momento en que se hacen los negocios jurídicos, presentamos los documentos al registro de la propiedad, que de paso, el sistema de registro de la propiedad de Puerto Rico es bien adelantado en términos tecnológicos. Tú puedes hacer estas operaciones por la internet. Ya no es como antes que había que llevar la escritura con los sellos y presentarlo físicamente y que te lo poncharan. Eso ya ha mejorado dramáticamente. Así que el que Vivienda conecte el desembolso de esos fondos a que Puerto Rico haga unas reformas que básicamente están hechas ya, porque se hicieron recientemente, tanto en términos tecnológicos como en términos legales, pues lo que hace es ponerle trabas al desembolso de esos fondos, y la cantidad de requisitos procesales y de supervisión que hay adicionales a los que tendría cualquier otro estado, pues me traen a mí la impresión de que ellos no quieren desembolsar, José Elías, de que los fondos van a tardar años en llegar, porque esto es para cada iniciativa y para cada proyecto, José Elías. O sea, esto no es una cuestión de que yo hago un bloque de cumplimiento de todos los requisitos y me dan los 8,000 millones, ¿no? Esto es por proyecto y por iniciativa que se esté llevando a cabo. Y eso podría entonces tomar años. Entonces esto afecta a toda una serie de cosas, no solamente las personas que están en este trámite de tratar de recuperarse después de María, sino afecta las proyecciones de crecimiento económico. Acuérdate que esto está atado a los planes fiscales de la Junta de Supervisión, que están atados a los planes de ajuste de deuda que se están proponiendo, y que si las proyecciones de crecimiento no se dan, pues entonces los planes de ajuste son fatuos, no sirven, inútiles. Y las noticias que están saliendo, José Elías, no son halagadoras, son compatibles con esto que estamos diciendo, de que no llegaron los fondos sobre los cuales se fundaban las proyecciones y que sin crecimiento económico no hay manera de pagar la deuda. Ya vimos que las ventas de cemento han bajado, más bien se desplomaron en el año 2019, después del crecimiento del año 2018 por razón de María. Y ya vimos que salieron los números de las ventas al detalle del mes de septiembre y también cayeron las ventas al detalle. Eso pues obviamente implica que se desaceleró la economía, que tenía un pequeño impulso por el asunto de María, y como hemos mencionado aquí muchas veces, no hay ningún proyecto estratégico de crecimiento económico que se vea a corto o mediano plazo que pueda paliar esa situación. Entonces la única dependencia que tiene la Junta es estos fondos, y ya vemos lo que hizo Ben Carson. El asunto de FEMA, que es como empieza esta conversación, pues no hay ningún indicio de que pueda ser diferente, José Elías, en términos de los requisitos que ellos imponen, en términos de la lentitud
de los desembolsos y en términos de la actitud racista y de desprecio que hay por las necesidades. Fíjate que el huracán María fue un desastre de toda la isla y que tuvo consecuencias a nivel mediático en Estados Unidos. Lo que está ocurriendo aquí en Puerto Rico no le llega a los talones, ¿verdad? En términos mediáticos con lo que ocurrió en María y por ende no tienen tanta presión allá en FEMA para que existan los desembolsos. Por eso es que el que haya suministros en diferentes almacenes, que se ha mencionado que hasta 13 almacenes podrían tener suministros ahí abandonados, es tan indignante, José Elías, porque sabemos ya por la experiencia que a los americanos no les importa lo que está pasando en Puerto Rico, que no tienen la menor urgencia por ayudarnos y que hay que recabar todo el apoyo interno. Y ahí es donde las comunidades y las organizaciones locales, José Elías, se votaron, ¿verdad?, en solidaridad. Y es lo que ha mantenido un estándar mínimo de vida de las personas que han tenido que abandonar sus casas. Esto, José Elías, pues me parece que también llega a que, o nos lleva a que reconsideremos cómo es que podemos resolver esto ya de raíz. Y la raíz de toda esta situación es el problema colonial que estamos viviendo, el problema político de desigualdad que hace que realmente no tengamos ninguna importancia, que estemos sujetos a los prejuicios de una sociedad que se polariza más por razón de raza y que si seguimos en esta relación de subordinación y abuso y bullying, pues no vamos para ningún lado. Yo creo que esa conciencia se ha ido ganando poco a poco porque nos han ido cerrando todas las posibilidades y alternativas de sustentar un discurso de que la relación es positiva. La relación no es positiva ya en ninguna de las circunstancias. Y esa conciencia hay que ir fortaleciéndola, no solamente para que se pueda cambiar quiénes son los que están al frente del país, sino que se pueda colocar ahí a personas que se den cuenta que el problema político de Puerto Rico tiene la misma prioridad que cualquier otra circunstancia que estemos viviendo, porque es la raíz de todas estas circunstancias. Bueno, antes de cerrar nuestro diálogo, licenciado, quería traerle un tema que comencé a discutirlo el sábado pasado con el economista José Israel Alameda, y es sobre la información que trascendió la semana pasada del potencial cierre de Costa Sur para empezar a construir, o la intención de construir una planta nueva. ¿Qué potencial impacto tiene esto de la negociación con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica? Me parece que el impacto es bien fuerte y la Junta todavía no ha dicho nada sobre eso, pero la Junta tiene su día en corte el 30 de marzo y el 1 de abril, donde tienen que probarle a la jueza que esto es razonable, que ese acuerdo es bueno. Ya hemos discutido en muchas ocasiones por qué no es bueno y básicamente va a poner la energía a un costo inaccesible que va a afectar a las clases vulnerables de Puerto Rico y en la inversión. Y el que Costa Sur salga de la red por tiempo indefinido, porque ya no se mencionan ni meses ni años, ahora dicen que hay que hacer unos estudios para determinar si se hace una planta nueva o se repara esa. Mira, el sistema eléctrico está ahí al borde del colapso porque Costa Sur le permitía tener un cojín, ¿verdad?, entre la demanda de energía eléctrica y la oferta, es decir, había un margen. Si salía alguna de las plantas por razón de algún suceso, incidente, o si había que darle mantenimiento, las plantas que quedaban eran plantas que podían mantener la demanda. Ahora, esa contingencia de que Costa Sur no esté dando el servicio obliga a que si, por ejemplo, Ecoeléctrica tiene que parar por un tiempo, pues entonces tengan que venir los apagones selectivos. Afecta eso la productividad del país de una manera dramática y afecta los ingresos. Porque si mi casa está apagada, yo no estoy pagando energía eléctrica porque el contador no corre. Al afectarse los ingresos, se afectan las proyecciones del plan fiscal y por ende se afectan los fundamentos sobre el cual está establecido el acuerdo con los bonistas. Si la autoridad estuviera fuera Costa Sur estuviera fuera durante un año, es previsible que hayan muchos episodios de apagones selectivos que van a bajar esa oferta de energía y por ende van a bajar el consumo. Y esto, José Elías, también afecta la supuesta transformación
de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque aquí se está haciendo un proceso de una APP para encomendarle a una empresa privada con fines de lucro la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Entonces, de seguro, los volúmenes de transmisión y distribución de energía eléctrica son importantes para el modelo de negocio que esa empresa proponga a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y a su vez, si no se logra esa supuesta transformación, esa entrega de la transmisión y la distribución, los bonistas también tienen razones para dudar. Parte del RSA, del acuerdo con los bonistas, es que, mira, esto va a estar bien, esto va a poder cumplirse porque nosotros vamos a ahorrar costos, ya que se le va a entregar la transmisión y la distribución a una empresa privada que va a hacer que esto sea más efectivo porque la empresa privada es más eficiente. O sea, esto es parte de la oferta que se le está haciendo a los bonistas. Y si los que estén interesados en la transmisión y distribución le ponen el freno a ese proceso o se salen del proceso de cotización, pues se va a afectar la confiabilidad también del acuerdo con los bonistas. Así que en dos vías se afecta. Se afecta porque bajan los ingresos y se afecta porque las expectativas que se le vendieron a los bonistas de que la autoridad iba a tener unas operaciones más eficientes, lo cual es falso porque es que eso está demostrado con la telefónica y no hay que discutir eso. Esa es una mentira adicional que se ha dicho sobre estos procesos de privatización. Pues, pero eso es parte de lo que los bonistas están considerando que le da confiabilidad a la BRC. Así que me parece que la Junta tiene un tercer problema. Y el tercer problema es que dentro de toda esta vorágine de consecuencias de los terremotos, de las mentiras y de los delitos, los actos criminales de este gobierno, la legislatura tiene las manos llenas, José Elías. Ya sea porque están tratando de hacer relaciones públicas ya calladitos, porque saben el impacto que tiene cada vez que se toman una foto entregando suministros, cómo reacciona el pueblo. Pero sí están ocupados, me consta que están ocupados tratando de salvarse del pellejo, haciendo trabajo en la zona sur, pero también cambia la agenda porque hay mucha legislación que podría surgir de esta experiencia de los terremotos y la Junta le pidió a la jueza que pospusiera la vista del 14 de enero hasta el 30 de marzo para que la legislatura pudiera aprobar la ley. La única manera en que la legislatura podría hacer esto antes de esa fecha es mediante un acto irresponsable de bajar por descargue esto, lo cual también tendría otras consecuencias políticas porque los haría directamente responsables del asunto del aumento de las tarifas que afectaría de una manera terrible al pueblo de Puerto Rico. Así que la Junta va a tener que tomar una decisión sobre si es viable ver el caso el día 30 de marzo y esta sería la 10ª posposición del trámite de aprobación del acuerdo con los bonistas, que tiene también unas consecuencias de que los bonistas pueden impacientarse y tal vez empezar a presentar dudas sobre si el acuerdo es o no es viable. Así que hay consecuencias por todos lados, José Elías. En los terremotos, en la situación económica del país, la falta de desembolso de los fondos para poder reconstruir el país, la corrupción y la criminalidad que hay en el gobierno y el poco tiempo que tiene la Junta para atender todas estas cosas, pues podría hacer colapsar ese acuerdo con los bonistas, lo cual para mí es bueno, José Elías, porque obligaría a volver a la mesa de negociaciones para que se traiga un acuerdo que sea razonable, que no tenga tantas objeciones. Aquí nadie ha dicho, salvo la Junta, nadie ha dicho que ese acuerdo es positivo para el país. Entidades de pensamiento, centros de pensamiento de Estados Unidos, de Inglaterra, los economistas locales, economistas que son premios Nobel, aquí todo el mundo lo ha señalado, ese acuerdo no es viable y el que todo esto se haya conjugado para que el acuerdo esté, ¿verdad? La cuerda floja, pues es lamentable todas las cosas que nos están pasando, pero si ese acuerdo se cae, habría la oportunidad de que se pueda renegociar uno que no sea tan injusto y leonino para el país. Importante lo que nos ha descrito sobre este particular, poniéndonos en contexto por qué razón tenemos que mirar el tema con más detenimiento, sobre todo las posibilidades de cambios que puedan haber en la negociación con los bonistas sobre el pago de la deuda. Así es, José Elías, y hay que,
los que estamos oponiéndonos en este proceso, hay que traerle la atención a la jueza de que el proceso no puede seguir como se pautó. Aquí podría haber necesidad de hacer descubrimiento de prueba adicional porque han cambiado las circunstancias de una manera dramática. El descubrimiento de prueba que se hizo es de septiembre, antes de los terremotos y antes de todas estas cosas, antes de que Costa Sur se afectara, etcétera. Así que, y estaremos informando, ¿no? Cuál es el estatus de esta situación para que el pueblo pueda tomar sus decisiones en su momento. Gracias como siempre, licenciado, por la oportunidad que nos brinda conversar. Ya seguiremos hablando más adelante. Como no, José Elías, estamos a la orden y que pase buen día.